¿Y si te dijera que el evento más sagrado de la historia de la humanidad no ocurrió donde nos han contado durante los últimos 1500 años? Por generaciones, millones de peregrinos han visitado una montaña en la península egipcia buscando el lugar donde Dios descendió en fuego, pero hay un silencio arqueológico que resulta ensordecedor. No hay cenizas, no hay inscripciones, no hay rastro de una nación caminando por el desierto. Es como si estuviéramos buscando en el mapa equivocado. Hoy, vamos a romper con la tradición para seguir la evidencia. Vamos a cruzar el Mar Rojo, justo en el punto donde las aguas se dividieron, para adentrarnos en las tierras prohibidas de Arabia Saudita. Allí, oculta bajo el velo del secreto militar, se levanta una montaña que la geología moderna simplemente no puede explicar. Una cima que está literalmente calcinada. Una roca que escupe agua en medio de la sequía más absoluta, y un altar que guarda un secreto egipcio en el corazón del desierto. Bienvenidos a la búsqueda más audaz de la arqueología bíblica moderna. No estamos aquí para repetir historias de libros de texto, sino para desenterrar la verdad que ha estado oculta bajo la arena por milenios. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver cambiará para siempre tu forma de leer las Escrituras. El rastro comienza aquí, y la primera parada es desmantelar el error que nos mantuvo ciegos por siglos. Desde el siglo IV después de Cristo, el mundo aceptó que el monte Sinaí se encontraba en el sur de la península egipcia, un lugar elegido más por conveniencia política de la época que por rigor histórico. Sin embargo, la arqueología tiene una pregunta que nadie ha podido responder con éxito. ¿Cómo es posible que 2 millones de personas vivieran allí durante 40 años sin dejar ni una sola vasija rota o una tumba identificable? La península del Sinaí en Egipto fue una zona de intensa minería egipcia. Si los hebreos hubieran estado allí, se habrían topado con el ejército del faraón en cada esquina. Pero la respuesta no está en las excavaciones fallidas de Egipto, sino en la misma fuente que originó la historia. La Biblia nos da una coordenada geográfica indiscutible en el libro de Gálatas, capítulo 4, verso 25, donde el apóstol Pablo afirma sin dudar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. No dice en Egipto, no dice en la península vecina, dice Arabia. Si la geografía bíblica es tan específica, ¿por qué el mundo académico se ha empeñado en buscar un milagro en el país equivocado? Esta discrepancia nos obliga a mirar hacia el este, hacia la tierra de Madián, donde las piezas del rompecabezas comienzan a encajar con una precisión asombrosa. Al mover nuestra mirada de Egipto a Arabia, la historia deja de ser una leyenda espiritual para convertirse en un reporte de eventos físicos. Pero para entender por qué el Sinaí está en Arabia, primero debemos entender la huida de un hombre que conocía ese desierto como la palma de su mano: Moisés. La historia nos cuenta que Moisés, tras ser criado como un príncipe en las cortes de Egipto, se vio obligado a huir para salvar su vida tras defender a uno de los suyos. ¿A dónde escapó? La Biblia es clara. Huyó a la tierra de Madián. No se quedó vagando por los alrededores de Egipto, sino que cruzó el mar hacia una región que hoy conocemos como el noroeste de Arabia Saudita. Fue allí donde formó una familia y pasó 40 años como pastor, aprendiendo cada sendero, cada cueva y cada fuente de agua de esas montañas imponentes. Fue precisamente en ese entorno, mientras cuidaba las ovejas de su suegro Jetro, donde Moisés tuvo el encuentro que cambiaría el destino del mundo frente a la zarza ardiente. Dios le dio una señal específica que a menudo pasamos por alto. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, serviréis a Dios sobre este monte. Fíjate bien en el detalle. Dios le estaba hablando en una montaña de Madián, en Arabia, y le prometió que regresaría a ese mismo lugar con todo el pueblo de Israel. Esto significa que el monte Sinaí no puede ser otro que el que Moisés ya conocía en su exilio. Si Moisés estaba pastoreando en Arabia cuando Dios le habló, es imposible que el Sinaí esté en la península egipcia. Con esta lógica en mente, el camino de los hebreos adquiere un nuevo sentido. Ya no es un deambular sin rumbo, sino una marcha militar directa hacia el encuentro con su Creador en la tierra de Madián.
y para llegar allí, debían cruzar la frontera de agua, que hoy conocemos como el punto clave del milagro. Para entender la ubicación del verdadero monte Sinaí, primero debemos conectar este video con nuestra investigación anterior sobre el cruce del Mar Rojo. Como ya vimos, la playa de Nuweiba en Egipto es el único lugar en toda la península que tiene las dimensiones necesarias para albergar a 2 millones de personas atrapadas frente al mar. Desde esa misma playa existe un puente terrestre submarino que se extiende directamente hacia la orilla de Arabia Saudita, en la región que históricamente fue conocida como Madián. Cuando los hebreos salieron del agua, en la orilla opuesta, no estaban en territorio egipcio. Estaban en el reino de Arabia, lejos del alcance de los carros del faraón que quedaron sepultados bajo las olas. Al levantar la vista desde la playa árabe, lo primero que se observa es una cordillera de montañas desérticas y escarpadas, que parecen custodiar un secreto milenario. En medio de esos picos, uno destaca no por ser el más alto, sino por su apariencia extraña y sobrecogedora. Jabal al-Laus, la montaña de las almendras. Este punto es vital. Si el cruce ocurrió en Nuweiba, el destino final de los israelitas tiene que estar a pocos días de camino desde esa orilla. Al seguir la ruta natural de las caravanas antiguas desde la costa hacia el interior de Arabia, llegamos inevitablemente a los pies de esta montaña. Es aquí donde la historia deja de ser un relato en un pergamino y se convierte en algo que puedes tocar, porque Jabal al-Laus guarda en su cima una marca que desafía toda explicación lógica. Al acercarnos a Jabal al-Laus, lo primero que golpea la vista del explorador es un contraste visual que parece sacado de una película de ciencia ficción. Mientras que toda la base y las montañas circundantes son de un color granito, café claro o rosáceo, la punta de esta montaña es de un color negro carbón intenso, como si una sombra permanente estuviera proyectada sobre ella. No es un efecto de la luz ni un cambio en la vegetación. Es la roca misma la que ha cambiado de color de una manera drástica y violenta. La Biblia relata en el libro de Éxodo, capítulo 19, que cuando Dios descendía sobre el monte Sinaí, lo hizo en medio de un fuego devorador, y que el humo subía como el de un horno inmenso. Si este relato es un registro histórico de un evento físico, deberíamos esperar encontrar rastros de ese calor extremo en la geología del lugar, y es precisamente eso lo que encontramos en la cima de Jabal al-Laus, una corona negra que rodea el pico más alto, marcando el lugar exacto donde, según la tradición, la presencia divina tocó la tierra. Esta anomalía no se encuentra en ninguna otra montaña de la región, lo que descarta que sea un proceso de erosión natural o un fenómeno climático común. Estamos ante una montaña que parece haber sido quemada desde el cielo, dejando una cicatriz imborrable que ha resistido el paso de miles de años bajo el sol ardiente del desierto. Pero lo más increíble ocurre cuando decides subir a esa cima y tomar una de esas piedras negras en tus propias manos para descubrir lo que esconden en su interior. Aquí es donde la arqueología y la geología se unen para darnos una prueba irrefutable. Muchos escépticos, al ver las fotos de la cima negra, intentan explicarlo diciendo que es una montaña volcánica, pero los estudios geológicos realizados en secreto por investigadores independientes cuentan una historia muy diferente. Al partir una de estas rocas negras de la cima, descubres con asombro que el interior es de granito rosa brillante. La piedra no es negra por naturaleza, solo tiene una capa exterior que ha sido alterada. El granito de la cima ha sido sometido a un calor tan intenso y repentino que su superficie se vitrificó, convirtiéndose en una capa delgada de obsidiana o cristal oscuro. Este proceso, conocido como metamorfismo térmico, solo ocurre bajo temperaturas que superan los 1000 grados centígrados, algo que en la naturaleza solo se ve en erupciones volcánicas extremas. Pero Jabal al-Laus no es un volcán. No hay cráter, no hay lava, no hay ceniza volcánica en los alrededores. Es granito puro que fue quemado desde afuera hacia adentro por una fuente de calor externa. ¿Qué pudo generar un calor tan potente
como para derretir la superficie de una montaña entera sin ser un volcán. La ciencia oficial no tiene una respuesta coherente, pero la Biblia describe exactamente la fuente, la gloria de Jehová, descendiendo como un fuego consumidor sobre la cumbre. Esta roca quemada es el testigo silencioso de un encuentro entre el Creador y su creación. Y si crees que la cima negra es impresionante, espera a ver lo que el gobierno de Arabia Saudita intentó ocultar bajo llaves y cercas militares durante décadas. Durante décadas, el mundo occidental no tuvo acceso a esta información por una razón muy sencilla. El gobierno de Arabia Saudita mantuvo la zona de Jabal al-Laus bajo estricta vigilancia militar. A principios de los años 80, exploradores intrépidos como Ron Wyatt y posteriormente Bob Cornuck lograron entrar ilegalmente en la región, y lo que encontraron fue impactante. La montaña no estaba simplemente desierta, estaba rodeada por cercas de alambre de púas, puestos de control y carteles de advertencia en árabe e inglés que prohibían el paso bajo pena de prisión. ¿Por qué un gobierno gastaría recursos militares para proteger una simple montaña de granito en medio de la nada? La respuesta oficial solía ser vaga, mencionando zonas arqueológicas protegidas. Pero la realidad era más profunda. Sabían que tenían en su territorio un lugar que podría cambiar la historia del mundo. Las pocas fotos que lograron filtrarse en esos años mostraban campamentos militares en la base, sugiriendo que Arabia Saudita era consciente de que Jabal al-Laus no era un pico cualquiera, sino un epicentro de historia bíblica que preferían mantener oculto. Esta política de secreto alimentó las teorías de conspiración por años, pero también validó la importancia del lugar. Si no hubiera nada que ver, no habría necesidad de guardias armados ni de vallas de alta seguridad. El vallado militar no fue un obstáculo para la verdad, fue la confirmación indirecta de que estábamos en el rastro correcto. Y cuando finalmente, años después, se permitió un acceso limitado, lo que se descubrió al pie de la montaña quemada dejó a los arqueólogos sin aliento. Al pie de Jabal al-Laus, en la llanura donde habrían acampado los israelitas, los investigadores encontraron una formación de rocas masivas que no parecía natural. Al acercarse, descubrieron horrorizados y asombrados que las piedras estaban cubiertas de petroglifos, dibujos grabados en la roca que datan de hace miles de años. Pero no eran dibujos de camellos o palmeras, típicos de la región de Arabia. Eran grabados de vacas y toros, representados con un estilo artístico netamente egipcio, el culto al dios Apis, que los hebreos conocían muy bien. Este hallazgo es una bomba arqueológica. En la antigua Arabia de esa época, no se adoraban vacas ni toros. Ese era un culto exclusivamente egipcio. ¿Qué hacen dibujos egipcios de adoración a toros en medio del desierto de Arabia, justo al pie de la montaña que reclama ser el Sinaí? La Biblia relata en Éxodo 32 que ante la ausencia de Moisés, el pueblo presionó a Aarón para que les construyera un dios visible, y él fundió el oro para crear un becerro de oro, un ídolo egipcio. Este altar de piedras con grabados egipcios es la prueba física de la rebelión de Israel. Es el lugar exacto donde un pueblo que acababa de presenciar milagros incomprensibles volvió a sus viejas costumbres por miedo y falta de fe. Es un recordatorio mudo de la fragilidad humana, capturado en la piedra, en un lugar donde nadie, excepto un pueblo que acababa de salir de Egipto, habría dejado esa marca. Pero la evidencia arqueológica no termina aquí. Moisés también dejó su propia marca de fidelidad. La Biblia narra que, tras descender de la montaña con las tablas de la ley y destruir el becerro de oro, Moisés edificó un altar al pie del monte y erigió 12 columnas redondas de piedra, representando a las 12 tribus de Israel. Es un detalle específico que busca conmemorar el pacto renovado entre Dios y su pueblo. Y, como si estuviéramos siguiendo un mapa del tesoro, la arqueología submarina en la base de Jabal al-Laus ha revelado restos que encajan perfectamente con esta descripción. Los exploradores han encontrado fragmentos de columnas circulares de mármol blanco esparcidos en la arena, cerca de la base de la montaña.
Lo increíble es que el mármol no es un material nativo de esa zona de Arabia Saudita. Tuvo que ser traído de otro lugar. Estas columnas no pertenecen a ninguna construcción moderna ni a templos nabateos posteriores. Son restos antiguos que sugieren que alguien, hace milenios, se tomó el trabajo de erigir monumentos de mármol en medio de la nada para marcar un lugar sagrado. Imagina la escena. En la base de la montaña quemada, con el altar del becerro de oro a pocos metros, se levantaban estas 12 columnas blancas brillando bajo el sol del desierto, como un testimonio de que, a pesar del error del pueblo, el pacto con Dios seguía en pie. Cada hallazgo arqueológico en Jabal al-Laus añade una capa de realismo físico a una historia que muchos preferirían mantener como un simple cuento de hadas espiritual. Pero la tierra sigue hablando, y la siguiente prueba es una de las más masivas y sobrecogedoras de todo el desierto. A pocos kilómetros de la base de Jabal al-Laus, en una llanura desierta donde la lluvia es un evento que ocurre una vez cada década, se levanta una formación que desafía toda lógica geológica. Es una roca solitaria del tamaño de un edificio de 5 pisos, partida limpiamente por la mitad de arriba a abajo. No es una fractura pequeña, es una grieta masiva por la que podría pasar una persona con facilidad. Pero lo que realmente deja sin aliento a los expertos es lo que se encuentra en la base de esta roca gigante. La Biblia narra en Éxodo 17 que el pueblo perecía de sed, y Dios le ordenó a Moisés golpear la roca en Horeb. Al hacerlo, brotó agua en abundancia para saciar a 2 millones de personas. Si miras de cerca la base de esta roca en Arabia, verás marcas de erosión hídrica profunda. Las piedras que están debajo de la grieta están pulidas y redondeadas, un fenómeno que solo ocurre cuando fluyen torrentes masivos de agua durante mucho tiempo. En un lugar donde no hay ríos ni manantiales, esta roca muestra las cicatrices de una inundación que nació de su propio vientre. Científicos que han analizado el terreno afirman que la erosión no proviene de lluvias externas, sino de una presión de agua interna que literalmente lavó las rocas de la base. Es la prueba física de que la supervivencia de Israel en el desierto no fue una casualidad, sino un evento sostenido por un milagro que dejó una huella permanente en la geología del lugar. Esta roca partida es el monumento natural más grande al poder de Dios que existe en el desierto de Madián, y sigue allí, gritando la verdad a quien quiera verla. Pero la historia de esta montaña no termina con Moisés. Siglos más tarde, el profeta Elías, huyendo de la furia de la reina Jezabel, emprendió un viaje de 40 días hacia el mismo Monte de Dios. La Biblia registra que, al llegar, se alojó en una cueva. Si Jabal al-Laus es el verdadero Sinaí, deberíamos encontrar ese refugio específico. Y efectivamente, en una de las laderas que miran hacia la llanura del campamento, existe una cueva solitaria, perfectamente situada, que ofrece una vista panorámica de todo el escenario donde ocurrió la entrega de la ley. A diferencia de las cuevas naturales que se encuentran en otras regiones, esta cavidad parece estar estratégicamente ubicada para un observador. Desde su entrada, se puede ver el altar del becerro de oro, las columnas de mármol y la inmensa llanura donde el pueblo de Israel tembló ante la voz de Jehová. Es un lugar de silencio absoluto, un rincón de paz en medio de una montaña que fue el epicentro de un terremoto espiritual. Es fácil imaginar a Elías allí, escuchando ese silbo apacible y delicado después de que el fuego y el viento pasaran. Toda gran historia de redención tiene también momentos de juicio, y el Sinaí no fue la excepción. Tras la adoración del becerro de oro, la Biblia registra una de las crónicas más tristes del Éxodo. Cerca de 3.000 personas murieron ese día bajo la espada de los levitas como consecuencia de su idolatría. Un evento de tal magnitud debería haber dejado un rastro, un lugar de sepultura masiva, y en las cercanías de la llanura de Jabal al-Laus se han documentado miles de túmulos funerarios antiguos, montículos de piedras que marcan tumbas de una época remota. Estos cementerios se extienden por kilómetros y no pertenecen a ninguna ciudad o asentamiento conocido en esa región desértica. ¿Quiénes eran estas personas y por qué fueron enterradas en masa al pie de esta montaña específica? La arqueología
nos muestra que hubo una población inmensa, viviendo y muriendo en este lugar, en un periodo que coincide con el tiempo del Éxodo. Estos túmulos son los testigos silenciosos de las consecuencias de dar la espalda al plan divino, una advertencia grabada en piedra para todas las generaciones futuras. La presencia de estas tumbas, junto con el altar de los toros egipcios, completa el cuadro de lo que realmente sucedió en el Sinaí. No fue solo un campamento pacífico, fue un lugar de purificación, de juicio y de leyes. Cada vez que un explorador camina por estas llanuras y ve los miles de montículos de piedra, está caminando sobre la historia viva de un pueblo que fue probado en el desierto. La evidencia está ahí, bajo el sol de Arabia, esperando a que el mundo finalmente reconozca lo que el gobierno saudí ha intentado proteger por tanto tiempo. Muchos se preguntan por qué estos hallazgos no están en la portada de todos los periódicos del mundo, o por qué los libros de texto escolares siguen señalando a la península egipcia como el lugar del Sinaí. La respuesta es compleja y mezcla la política con la religión. Durante siglos, las instituciones han construido catedrales y rutas turísticas basadas en la tradición, y aceptar que el verdadero monte Sinaí está en Arabia Saudita obligaría a reescribir miles de mapas y guías históricas. Es más fácil ignorar la evidencia de una cima quemada que admitir que estuvimos buscando en el lugar equivocado por 1500 años. Sin embargo, el gobierno de Arabia Saudita ha comenzado a cambiar su postura recientemente. Con el proyecto NEOM y la apertura del país al turismo, lo que antes era un secreto militar guardado bajo vallas de alambre de púas, ahora está empezando a ser accesible para ojos expertos. Investigadores de todo el mundo están llegando a Jabal al-Laus y confirmando lo que los exploradores pioneros afirmaron hace décadas. Las marcas del Éxodo son reales, son físicas, y están ahí para quien tenga el valor de mirar más allá de lo que nos han enseñado. Este cambio de paradigma es vital para nuestra generación. Estamos viviendo en una era donde la ciencia y la fe a menudo parecen estar en guerra. Pero hallazgos como el de la montaña quemada en Madián demuestran que la arqueología puede ser el puente que las une. No estamos ante una historia bonita para consolar el alma. Estamos ante un reporte de campo de un evento que sacudió la geología y la historia de una región entera. El monte Sinaí no ha desaparecido, solo estaba esperando el momento preciso para ser revelado al mundo nuevamente. Al final del día, toda esta evidencia arqueológica nos lleva a una reflexión mucho más profunda que el simple hecho de encontrar una ubicación en un mapa. Si la cima de la montaña sigue negra, si la roca de Oreb sigue partida y si el altar de los toros egipcios sigue allí, es porque el Dios de la Biblia no actúa en el vacío. Él dejó huellas físicas de su paso por la tierra para que, miles de años después, nosotros pudiéramos encontrar el rastro de su fidelidad. Cada piedra quemada en Jabal al-Laus es un recordatorio de que las promesas de Dios no se las lleva el viento, sino que se graban en la roca para siempre. Si este recorrido por el verdadero monte Sinaí te ha dejado sin palabras, te aseguro que es solo el principio. En este canal, Plan Divino en tu Camino, no nos conformamos con la superficie. Vamos al fondo de la evidencia, a las ruinas olvidadas y a los desiertos prohibidos para traerte la verdad tal como es. La arqueología bíblica nos está revelando que lo que creíamos perdido está más vivo que nunca, y queremos que tú seas parte de cada uno de estos descubrimientos que están cambiando la historia. Te invito a que te suscribas ahora mismo y actives la campana de notificaciones. Al hacerlo, te unes a una comunidad de buscadores de la verdad que no tienen miedo de cuestionar las tradiciones para encontrar la evidencia real. Comparte este contenido con alguien que necesite fortalecer su fe, o con aquel amigo curioso que siempre busca pruebas científicas de los eventos bíblicos. Tus comentarios son vitales para nosotros. Nos vemos en el próximo hallazgo.